Compartimos la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 2, donde dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amados, la palabra de Dios, la reflexión que nos traía el apóstol Pablo aquí en el libro de Romanos capítulo 10, nos está hablando de un Israel que tenía celo de Dios, pero no conforme a ciencia. De un Israel el cual estaba practicando o haciendo una justicia la cual no le correspondía humanamente, no trayendo la justicia divina sobre la persona, no trayendo esa paz espiritual la cual el hombre necesita, que se va a manifestar a través de Cristo Jesús en el ser humano. El pueblo de Israel en ese tiempo se encontraba prácticamente a espaldas a Dios. El hombre se deleitaba en él, practicaba su propia justicia, dictaba y hacía leyes, servía a un Sanedrín, servía a sacerdote, servía prácticamente todas estas personas al pueblo romano, servía al César, y ellos eran establecidos políticamente en el lugar para servirlos a ellos. Amados, pero tenían celo de Dios, pero conforme a su naturaleza carnal. Tenían celo de Dios conforme a su propia personalidad. Esto sucede en estos tiempos, amados hermanos. Llegamos a un lugar, nos convertimos, entramos a la iglesia, recibimos la obra del Espíritu Santo, el Señor nos da conocimiento, nos da sabiduría, nos da palabra, nos da entendimiento. El Señor aplica don de ciencia a nuestra personalidad. Y después que llevamos unos años en el lugar, empezamos a manifestar nuestra propia justicia. Empezamos a juzgar a los hombres, a las personas las cuales Jesucristo trae a la iglesia. Amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo corazón. Reflexionemos sobre esta palabra. Reflexionemos sobre lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. La justicia de Dios es distinta a la justicia de nosotros los seres humanos. Recordemos cuando le trajeron a Jesús esa mujer en el acto de adulterio, el cual le pusieron unas piedras en la mano y le dijeron: júzgala tú. Estaban mirando o esperando que Jesús actuara para ellos también lanzar la primera piedra. Carnalmente querían aplicar la muerte, querían aplicar la destrucción de una persona, querían aplicar en este mismo instante un acto el cual comprometiera a Jesucristo. Él pudo haber lanzado la primera piedra. Él pudo haber tirado la primera piedra. Incluso pudo haberla eliminado. Pero no lo hizo, porque en él está manifiesto el amor para con toda la humanidad. En Jesucristo está manifiesto el amor para con todos nosotros los hombres. Dice la Escritura que Jesús escribió en tierra. Y después dijo que lance la primera piedra aquel que no haya pecado. Todos devolvieron la piedra al lugar. Todos lanzaron sus piedras a tierra, al lugar a la cual le correspondía. Analicemos y pensemos que la naturaleza del hombre prácticamente está sujeta a su carne. Que la naturaleza del hombre está corrompida y quiere manifestar juicios prudentemente, conscientemente, carnalmente
a través de su persona. Pero Jesús hizo algo distinto. Él perdonó y le dijo a la mujer: si ellos no te condenan, yo tampoco te voy a condenar. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Dice la palabra de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que en Él cree. El fin de la ley. Hoy en día quieren aplicarnos leyes, introducirnos leyes, cuando estamos viviendo en la gracia de Dios. Quieren aplicarnos justicia prudentemente de parte de los hombres, cuando estamos viviendo en la gracia de Dios. Cuando podemos manifestar la misericordia, cuando podemos manifestar el amor de Dios, cuando podemos manifestar y hacer posible un milagro, que esta persona sea salva, que se levante, que sea restaurada, para que no peque más. Amado, el Señor está dispuesto todo el tiempo a extender su mano para salvarnos. Nosotros estaremos dispuestos todo el tiempo a hacer lo mismo que hizo Jesús. No tirar la piedra para salvar a una persona. No levantar nuestra lengua, levantar nuestras manos para golpear a alguien. Cuando me refiero a levantar nuestra lengua, a expresar una maldición, una condenación, incluso es la cual nos va a restaurar, la cual se va a mantener apartando a esta persona de un estatus de vida distinto, porque necesita ser rescatada, necesita ser renovada. Y la restauración la hace Dios, pero nosotros somos canal de bendición. Somos la persona la cual Dios ha puesto para restituir, para llevar su palabra. Y aquel que es entendido en la palabra de Dios, aplíquela correctamente, denla correctamente, llévala a feliz término. Porque si esta persona cree, amados hermanos, si esta persona también tuvo celo de Dios y cayó, es porque nuestro enemigo espiritual, el diablo, la hizo caer. La hizo caer por tierra. Esta persona necesita un brazo, una mano amiga. Necesita hermanos, los cuales la puedan levantar, restaurar. Dios va a vivificar en ella, va a ser una nueva vasija. Va a restituir todo en su vida. Pero practiquemos la misericordia. Practiquemos la piedad, amados hermanos. Es una bendición poder de esta palabra, dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. No digamos estas palabras, amados hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice cerca de ti estas palabras en tu boca y en tu corazón, estas palabras de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque no todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les prediques? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz,
de los que anuncian las buenas nuevas. Amados hermanos, Pablo nos está diciendo que en vez de lanzar la primera piedra, Pablo nos está diciendo que en vez de destruir a una persona, debemos llevarle la palabra de Dios. El apóstol Pablo, esta persona que era perseguidor, esta persona que tenía celo de Dios, pero que se mantenía viviendo en la ley, pudo entender que Jesucristo es la gracia que todo lo cambia y que solo en Él hay salvación. Por eso es que dice allí la palabra de Dios: ¿y cómo se oirán si no hay quien les predique? Debemos enviar personas, amados hermanos. El mundo necesita escuchar la palabra de Dios. Necesita escuchar palabra fiel, verdadera, la palabra que está escrita en la Biblia. El mundo necesita a un Cristo resucitado, no un Cristo muerto, no un Cristo que está en el madero. Al Cristo que resucitó de los muertos, porque solo en Él hay salvación. Esto lo pudo entender el apóstol Pablo. Esto se lo estaba haciendo saber a la iglesia. Esto nos lo está haciendo saber a nosotros hoy en día. Porque la palabra de Dios son espíritu y son vida. Alimentemos nuestra fe. Alimentemos nuestra vida de la palabra de Dios. Saciemos nuestra hambre espiritualmente en Cristo Jesús. Porque no hay otro camino para llegar al Padre que no sea Jesucristo. Misionero, no te aflijas porque estás llevando la palabra de Dios. Sigue haciendo la tarea, la labor, la misión la cual se te fue encomendada. Pastor, no te aflijas porque estás llevando la palabra de Dios a la iglesia, incluso a través de las redes sociales. El mundo necesita de la palabra de Dios. Recuerda siempre que va a haber personas que van a ser engañadas, personas las cuales cada día se están perdiendo, están cayendo y van directo al infierno. Apliquemos la misión y la tarea, la labor, la cual Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque todos fuimos llamados a predicar el evangelio. Amado, es una bendición poder tener a Jesucristo. Es una bendición poder ser salvo. Es una bendición poder participar del reino de Dios aquí en la tierra. Es una bendición poder ser levantado de los muertos, ser perdonado de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras culpas y de nuestras transgresiones, ser lavos a través de la sangre de Jesucristo. Amados, digámosles a Dios en esta hora: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador personal. Te ruego que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Que perdones mis ofensas y mis pecados. Quiero cambiar y a partir de hoy el celo que he tenido por ti, el celo que he tenido de ti, Dios, sin saber lo que estaba haciendo, sea transformado en un celo correctamente. Me llego hasta tu persona. Me llego hoy porque entendí de que solo en ti hay salvación, de que solo en ti, Jesucristo, hay redención y perdón de pecados. Quiero también que mi familia sea salva. Quiero ser un testimonio para los hombres. Permíteme ser un hombre entendido, un hombre sabio a través de la palabra tuya. Te ruego, Jesús, una vez más, que tomes el control de mi persona. Amado, lo invito en esta hora, si le gusta el tema, si le gusta la palabra de Dios, lo que se ha estado hablando, lo que hemos estado reflexionando, a que se inscriba al canal @CarlosManuelTV. Lo invito a dar un like. Y el anhelo de mi corazón es que la bendición de Dios esté en su vida, que la bendición de Dios esté en su familia, que la bendición de Dios esté en su nación. Y recuerden, uno más para Cristo. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz
las buenas nuevas de Jesús. Amén.